de funciones evaluadas en un punto o en una letra. 23, 24, estos tienen unos cocientes con unas diferencias, y esto del dominio seguramente también lo hicieron. 28. Dígame hasta dónde hicieron del tema de dominio. El 28, el 30, el 31. A mí Y ahí en la que ella había subido de la clase que hicimos me aparece hasta el 30. hasta el 30, el 31 no. Bien. La tablita sí la vieron con ella, cuando vieron el repaso de números de funciones, etcétera. Esta tablita de acá. Sí, la vimos. Bien, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar con el 31 que ya está resuelto, se los voy a mostrar acá, y después el 32 lo vamos a trabajar entre todos, porque hay varias formas, el 32 no, el 38 creo que es, porque hay varias formas de hacer. No, el 32 está bien, no, el 38 en el otro libro. Bien, arranquemos con el 31 que es dominio. La idea de hoy es poder llegar a terminar la sección 1.1. No sé hasta dónde fueron con Rita, hasta dónde llegaron. Hasta la gráfica del coseno, creo, hasta la gráfica del Ah, bueno, seno, nos está bien. quedaba la tangente todavía. Perfecto, entonces están en la sección 1.2 con ella. Otra cosa que les quiero contar, yo estoy en química en la 0.2 y en la 0.3, o sea que si alguno en este horario no pudo venir, no quiso venir, se quedó dormido y qué sé yo, quiere ir a clase de la 0.2, es los lunes a la tarde, o sea, me manda un mail, le paso el link, que damos exactamente lo mismo porque es IQ, o sea, es química con Rita también. Así que estamos en la misma sintonía. Si se llegan a perder alguna clase y quieren asistir o quieren hacer alguna consulta, me avisan y la pueden hacer también a la tarde. Bueno, arranquemos con el dominio de esta función. Entonces, lo que les debe haber dicho a Gaby, que lo primero que hago es plantear el dominio. O sea, ¿qué debe ocurrir? Si nosotros nos fijamos, ¿qué tiene que ocurrir en esta función que estoy marcando acá? El denominador tiene que ser diferente, distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0. ¿Y qué más aparte de ser distinto de 0? X Positivo. cuadrado menos 5x mayor a 0. Exacto, o sea, tiene que ser mayor o igual a 0 y distinto de 0. O sea, tiene que ser mayor a 0, que es lo que pusimos acá. ¿Sí? ¿Por qué? No puede ser negativo porque la raíz es cuarta. Entonces tiene que ser positivo. Pero tampoco puede ser 0 porque justamente está en el denominador. Entonces, por esas dos cosas, es mayor a 0. Podríamos escribirlo en dos partes, pero vamos a tener que hacer el doble de cálculos. Así, escribiéndolo de una sola manera, me ahorro un cálculo, pues yo tendría que evaluar mayor o igual a 0 y por otro lado distinto de 0. Más allá de eso, nosotros de ahí nos vamos a hacer un cálculo adicional, o sea, una vez que lo planteamos al dominio, nos vamos a hacer el cálculo adicional. Entonces, para ese cálculo adicional, o podemos usar la tablita o podemos usar sistemas. Nosotros lo que tenemos que resolver es esta inecuación, que x cuadrado menos 5x sea mayor que 0. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, nosotros si usamos la tablita tiene una serie de pasos. Si usamos los sistemas lo que tiene es la intersección de conjuntos. Entonces, voy a ir por los dos lados, ¿sí? Lo primero que hago es factorizar este polinomio. ¿Cómo factorizo ese polinomio? ¿Qué puedo hacer para factorizarlo? Factor común. Factor común, exacto. O buscar las raíces en la resolvente. Que las raíces, ¿cuáles van a ser? O sea, 0 ¿dónde y se... 5. 0 y Vamos. 5. ¿Dónde se hace 0 el polinomio? Exactamente. Si yo lo busqué con la resolvente, me va a dar 0 y 5. Y si lo factoricé, haciendo factor común, también me va a dar 0 y 5. Simplemente no hice todas las cuentitas. Me acordé de un caso de factoreo, que es el de factor común, y lo hice. Pero cualquiera de las dos formas está bien. Una vez que yo tengo esta inecuación que digo x por x menos 5 es mayor que 0, lo puedo resolver con sistemas, como ustedes lo vieron en el cursillo. Entonces, para que todo esto sea mayor que 0,
o ambos son mayor que 0 o ambos son menor que 0. ¿Por qué? Más por más da más y menos por menos da más. De ahí yo voy a tener que x mayor que 0, que x mayor que 5, esta parte de acá, o que x menor que 0 y x menor que 5. Entonces, me voy a venir por acá. La primera parte me dice 0, 5, estoy creando con el dedo, por eso se ve tan feo. Mayor que 0, mayor que 5. La intersección de esas dos cosas es este pedacito de acá, que es la primera solución, desde 5 a infinito. Luego, ahora paro y pregunto, entre 0 y 5, y me dice que x es menor que 0 para allá y menor que 5. Entonces, la intersección de estas dos cositas es este pedazo, o sea, la siguiente solución, desde menos infinito hasta 0. Por eso, la solución total es la unión de ambas. ¿Esto se acuerdan? ¿Me siguieron? ¿Se acordaban que se resolvía así? Sí. Sí. Bien, ¿estamos bien? Esto es una forma de resolverlo. Ahora tenemos otra, que es el tema de la tablita. Que la tablita es como más amplia porque sirve para un montón más de situaciones que los sistemas, porque los sistemas cuando yo tengo 3 multiplicaciones se me empieza a complicar bastante. Voy a avanzar, borro todo esto. Entonces, la otra forma es la técnica de la tablita. Y acá tienen los pasos de la técnica de la tablita. Yo lo puse en 6 pasos, pueden ser 3, 5, depende cómo lo narre. El primer paso es factorizar el polinomio, que ya lo hicimos. El segundo paso es buscar las raíces, que ya me las dijeron, que eran 0 y 5. El tercer paso es armar los intervalos. O sea, yo estoy en 0 y en 5. Y los intervalos serían antes de 0, o sea, este de acá, entre 0 y 5, o sea, este de acá, y entre 5 e infinito, o sea, este de acá. Una vez que tengo esos 3 pasos, armo la tablita. Ahora voy a borrar, esperen que voy a borrarlo. Voy a borrar esta parte, así la armamos entre todos. Entonces, la tablita era, por un lado, los intervalos y por el otro lado, el polinomio factorizado. ¿Se acuerdan cómo completar esta tablita? ¿Qué había que hacer? Sí, había que ir agregándole los signos, por ejemplo, de menos infinito al 0, si x iba a ser negativo o positivo. Sí, bien. Y si x menos 5 iba a ser negativo y positivo, y si el resultado te daba, y después el resultado que te daba negativo por negativo, positivo. Exacto. Entonces, yo tengo que tomar un valor entre menos infinito y 0 para evaluarlo en la x y ver si es positivo o negativo. ¿Sí? ¿Qué valor tomo entre menos infinito y 0? Un valor negativo. Sí, cualquiera. Menos 1, menos 10 millones, menos 5, cualquiera. Menos 5. Lo reemplazo en la x y ¿qué me va a quedar? Negativo. Menos 5. Lo reemplazo en la x en el otro. Negativo, ¿no? Exacto. Y ahora hago menos por menos y más. ¿Está? Como estaba diciendo el compañero. Perfecto. Tomo un valor entre 0 y 5. ¿Qué tomo? Positivo. Pero no cualquier positivo. O sea, tomo un 3, valor. 1, 2, 3, 4. Exacto. 4. 5 no puedo tomar y 0 no puedo tomar. Por eso los intervalos son abiertos. 4. Reemplazo en la x, positivo. Reemplazo en la x, ¿qué me da? Negativo. Negativo. Más por menos, menos. Bien, vamos al otro. Entre 5 e infinito, tomo un valor 6, 50, 100, cualquier número de 5 en adelante. 100. Positivo. Positivo. En el otro, También positivo. Positivo también. más por más, más. Entonces,
yo veo que esto me pide que sea mayor que 0. Por lo tanto, este de acá y este de acá son los intervalos donde da mayor que 0. Por lo tanto, mi solución van a ser esos dos intervalos, desde menos infinito a 0 y desde 5 a infinito. Y esto es lo que me dio el dominio que está acá. ¿Se entendió todo esto? Sí, profe, yo lo hice diferente. O sea, yo hice la resolvente como vos dijiste antes que se podía hacer, que era una opción. Y el dominio lo puse, quiero saber si estaba mal o en las formas como lo escribiste vos ahí. Yo puse que eran los reales positivos menos, y entre llaves puse el 0 y el 5. Bueno, es una forma rara de escribirla. No está mal lo que vos estás diciendo, pero en realidad se escribe correctamente entre menos infinito y 0 y entre 5 e infinito. Porque vos, ¿qué estás poniendo? Los reales menos... A ver, muéstrame lo que estás con cámara. Muéstramelo, porque 0 y 5 tiene que estar incluido también, o sea que tiene que estar entre corchetes. Bájalo un poquito. Ahí, dominio de los reales. No, estás en el otro, más abajo. Claro, los reales positivos y negativos. No, los reales positivos no, todos los reales serían. Menos, claro, vos lo que escribiste ahí son los reales positivos menos el 0 y el 5. No pusiste menos el intervalo que va entre 0 y 5. Porque en realidad son todos los números que están entre 0 y 5 con el 0 y 5 incluido. Porque fíjate que los intervalos, que son realmente, es entre menos infinito y 0 sin incluir, y entre 5 e infinito. O sea, serían todos los reales menos el conjunto entre 0 y 5 con 0 y 5 incluido. O sea que no está bien escrito así. Si vos pones los reales menos 0,5, estás diciendo que estás sacando dos números, no un conjunto. Claro. ¿Está? En general no se escribe de esa manera, aunque está bien pensado lo que vos estás diciendo, pero no está bien escrito. Esta es la forma en que se escribe. Y la otra cosa importante es que ustedes tienen que resolver el ejercicio. O sea, ustedes tienen que plantear el dominio, hacer una resolución, la que ustedes quieran, pueden venir por acá, pueden venir por tablita, pero algo tienen que escribir para llegar a este dominio. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no tenemos contra qué corregirle. Entonces, si vos no me resolviste nada y solamente me pones ese dominio, yo te lo pongo mal, porque no sé de dónde salió y encima está mal escrito. En cambio, si vos resolviste y pones ese dominio de esa manera, te voy a poner que hay un error en el final. No es que está todo mal. Entonces, siempre acuérdense que nosotros corregimos sobre lo que ustedes escriben, no sobre lo que ustedes pensaron para resolverlo, porque no tenemos forma. Es importante que hagan las resoluciones que la vayan escribiendo. ¿Sí? Profe, a mí no me queda bien claro cómo sacás, porque para usar la tablita me resulta complicado cómo determinar los intervalos, porque si ya te equivocaste en los intervalos, ya te equivocaste en toda la tablita, ¿no? Sí. ¿Cómo determinar los intervalos? Dibuja. Esa es la forma más fácil. Las raíces 0, 5. Bueno, eso es un 5. Ahí está, 5. Entonces los intervalos son estos. Y si tenés 3 raíces, ubicás las 3 raíces y marcás los intervalos. Ah, las raíces son listo. Exactamente, las raíces. Vamos a intentar otro, pero la idea es ahora que lo hagan ustedes. Este de acá, el 32. La idea es, planteamos el dominio y arrancamos a trabajarlo con tablita o sin tablita, como ustedes quieran. Esta hay dos formas de hacerlo y ahora lo vamos a ver. Empiecen planteando el dominio.
¿Cómo vamos? ¿Plantearon el dominio? Sí. ¿Cuál sería el planteo del dominio? Yo puse que el dominio de H es igual a X pertenece a los reales, tal que 4 menos X cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Perfecto, ese sería el planteo. 4 menos x cuadrado mayor o igual que 0. Luego, ¿qué hacemos para resolver ese planteo, esa inecuación? Diferencia de cuadrado. Bueno, armamos diferencia de cuadrado. Entonces nos va a quedar de esta manera. 2 menos x, 2 más x mayor o igual a 0. Y luego de eso, ¿qué eligen? ¿Van para el lado de la tablita o van para el lado del sistema? ¿Qué les más fácil? Profe, con esto en cuenta en la tablita tendríamos no 3 sino 4 líneas, ¿no es cierto? Porque tenemos un intervalo más que el anterior. ¿Cuáles son las raíces de este polinomio? 2 y menos 2. Exacto. No tenemos No, más, son 3 ¿no y cuenta 3. el 0 No, porque ahí 0 no como es raíz. referencia? No, porque 0 no es raíz. Los intervalos son con las raíces. Bien. Bien, y nosotros tenemos un polinomio de grado 2, o sea, tenemos 2 raíces. Si tuviéramos un polinomio de grado 3, sí tendríamos 3 raíces y ahí tendríamos más intervalos. Pero acá tenemos un polinomio de grado 2 igual que antes. ¿Vamos bien? ¿Alguno está perdido? ¿Alguna está perdida? El intervalo, profe, queda de menos 2 a 2 incluidos. Incluido, así es. Porque lo hice con la tablita para probar y quería ver si estaba bien. Sí, está bien. Profe, yo tengo una duda en general. Sí, decime.
A nosotros la clase pasada también habíamos resuelto algunos ejercicios, por ejemplo, poniendo que el dominio eran todos los reales positivos directamente. Sí. Por algo de... Yo cómo sé cuándo tengo que expresarlo de esa forma el dominio o en forma de intervalo. Bueno, cuando en realidad eso es más lenguaje matemático, es como que me digas cuándo uso una palabra o cuándo uso la otra. O sea, sí, obviamente va como que ir, tengo que ver la función que yo tengo. Sí, pero por ejemplo, cuando vos decís reales positivos, es desde 0 a infinito, o sea, es lo mismo escribir reales positivos que de 0 a infinito. En general se pone reales positivos, pero no es que si vos pones el intervalo de 0 a infinito está mal. Entonces, cuando vos hablas del conjunto de los reales y le querés restar algo a ese conjunto de los reales, en general son números, no intervalos. Cuando vos tenés que restar intervalos, lo que haces es escribir los intervalos que sí van. Por convención es así. Bueno. ¿Está? Si vos lo escribís de otra manera, a lo sumo se te va a corregir el cómo lo escribiste, pero no que esté mal el resultado. Pero es simplemente parte del uso del lenguaje matemático. O sea, no hay una explicación así científica que te digo, no, se escribe así porque... No, se escribe así porque se usa así, básicamente. Claro. Yo porque, por ejemplo, he hecho algunos en los que sacaba la resolvente y dejaba las raíces. Y con estas raíces yo ya hacía el dominio. Pero me parece que lo estaba expresando más. Por ejemplo, si a mí me da -1 y -2, yo tenía que ver eso en un sistema, ¿no? O sea, en una línea recta. No, depende lo que sea el planteo de tu dominio. Porque si a vos, por ejemplo, te decía que era, no sé, 1 sobre un polinomio de grado 2. Sí. Entonces, los reales menos las x donde eso se hace 0. Ah, listo, eso sí lo hice así. Está, que no es lo mismo que si eso está dentro de una raíz, donde la desigualdad es otra cosa. O sea, no es lo mismo Claro. una desigualdad que una igualdad que un distinto. Claro. Depende lo que vos... Por eso siempre es importante plantearlo. Y a partir del planteo es cuando yo resuelvo. Dale, Acá estamos con desigualdades. Si yo me voy un poquito más arriba, creo que está ese ejercicio que vos estás mencionando. Sí, el 28 era. El 28. Yo Sí, acá a mí tengo... me quedó los reales menos Exacto. -1 y -2. Pero porque nosotros acá estamos hablando de distinto de esto. No estamos hablando de mayor o menor. Claro. Entonces son dos números que les saco al dominio. Y son los reales, no los positivos. Sí, los reales. ¿Bien? Sí. Listo, gracias, profe. No, de nada. Entonces, estamos acá. Les dio así la tablita. No, bien. ¿Estamos bien con la tablita? ¿Estamos todos? ¿Podemos ver otra forma de resolver lo mismo? Yo lo hice con sistemas. Sí. Una consulta, en el -2, 2, no va incluido tampoco no van incluido el -2, 2, porque yo ahí lo había puesto incluido pensando que... No, porque o sea, cuando armo la tabla no uso los extremos del intervalo, porque en esos extremos da 0. Yo necesito saber si es positivo o negativo. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, si yo uso el valor del intervalo, me va a dar 0 y me quedé sin información. Y después los incluís porque es menor o igual a 0, entonces ahí los incluís. Exacto, porque la solución me dice que tiene que ser mayor o igual o menor o igual. La tablita es una estrategia para determinar el intervalo. Una vez que yo tengo el intervalo, ahí analizo lo que estaba pidiendo el ejercicio. Exactamente, así es. Vamos a otra forma de resolver esto, si ya estamos todos. Lo pregunto de otra manera. ¿Alguien no terminó? Bien. Profe, la tablita más que nada sería para corroborar si está bien las raíces que uno sacó, ¿no? La tablita es una estrategia para resolver este ejercicio. Que
Bueno, ahora no se los voy a explicar, pero esta tablita puede reducirse a una línea con los numeritos, o sea, podemos no hacer la tablita y podemos hacerlo directamente en el eje real. Lo que pasa es que si yo se los explico en el eje real y tienen un error, no lo van a ver. En cambio, con la tablita, como es de a pedacitos, no le van a errar. O sea, ustedes acá agarran un valor, lo van reemplazando y lo hacen de a pedacitos. Si esto lo reducimos a menos, si le erran no se van a dar cuenta. Porque a veces acá los intervalos son sencillos, entre menos 2 y 2. Y si el intervalo fuera entre 0 y 1, bueno, ya ahí tienen que buscar un número decimal, una fracción. Entonces ahí ya se les empieza a complicar cuando no son números enteros y le pueden errar. Entonces la tablita es una estrategia para resolver esto, no es la única. Yo podría haber puesto el eje real, tomar valores sin usar la tablita y decir positivo, negativo y punto. Pero de nuevo, cuanto menos se escriban, menos tenemos para corregirle y menos tienen ustedes para darse cuenta si tienen un error. No es obligación usar la tablita. Ahora cuando avancemos, nosotros después de funciones damos límites, podemos derivar, en derivadas usar la tablita, van a ver que quizás ni la quieran usar algo más reducido y va a estar bien. Pero estamos hablando de julio, agosto. O sea, ya van a estar súper canchero con un montón de otras cosas. Como recién arrancamos, empecemos con la estrategia y vayamos viéndolo de pasito. Vamos por acá, otra forma. Ustedes me dijeron, yo tengo esta desigualdad, ustedes me dijeron que hicieron o resolvente o diferencia de cuadrado, lo que ustedes quieran para factorizar. Factorizar polinomios significa que yo tengo pedazos multiplicados, o sea, factores multiplicados. Entonces, también, en este caso, yo podría haber despejado. ¿Por qué no despejé? Si tengo una X, no tengo varias. ¿Sí? ¿Cómo despejo esta inecuación? Resto de ambos lados el 4, o lo que es lo mismo que ustedes dicen, paso el 4 restando, paso el menos 1 dividiendo y cambio la boquita. Y llego a esto, x cuadrado menor o igual a 4. Y acá se lo señalé en amarillo para mostrarles que esto está mal, porque ustedes ¿qué hacen en general? Pasan el cuadrado como raíz. Y en realidad lo que nosotros tenemos que saber y tener siempre presente que las operaciones no es que pasan de un lado o pasan del otro, sino que aplico la misma operación de ambos lados de la desigualdad. Entonces, ¿cuál es la operación que yo aplico? La operación que yo aplico es la raíz cuadrada de ambos lados. ¿Y qué es la raíz cuadrada de x al cuadrado? El valor absoluto de x. El valor absoluto de x. No es x, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, cuando yo digo, bueno, si paso la raíz, me queda ¿qué? X más menos 2, porque ustedes saben que la raíz me da dos resultados, el positivo y el negativo, cuando yo despejé un cuadrado. Y si yo quiero esto de acá que puse, que les estoy señalando que está mal, analizarlo y ver la solución, fíjense que me da esta, bueno, no puedo hacer una línea recta, ahí está. Menos 2 y 2. ¿Qué me dice esa solución? Menor o igual a 2 y menor o igual a menos 2. ¿Cuál sería mi solución ahí? Sería esta de acá. Menos infinito menos 2, claro. Nada que ver a lo que nos dio. ¿Está? A ver, en la matemática no hay distintas soluciones para lo mismo. A nosotros nos dio entre menos 2 y 2 y es lo correcto. Si yo voy por otro camino y me da otra cosa, algo hice mal. Puedo ir por otro camino, pero me tiene que dar lo mismo. Bien, entonces, esto de acá, que es un error súper común, donde despejan el cuadrado, lo pasan como raíz y ponen más menos en una desigualdad, está mal. Y se los voy a dejar así, con esto en amarillo, para que se acuerden que está mal. Entonces, la forma correcta es aplicar la raíz de los dos lados. Y cuando aplico la raíz de los dos lados, saco el valor absoluto. Y cuando tengo que sacar el valor absoluto de un menor o igual, era entre menos 2 y 2. Cuando era un menor o igual, estaba incluido, porque era un concepto de distancia de cuáles eran los valores que estaba menor de 2 unidades. Cuando era mayor, era un O, o sea, era desde mayor que 2 o menor que menos 2. Esto se acuerdan que lo dieron al principio,
cuando hicieron el repaso de números reales, cómo sacar el valor absoluto. Si no se acuerdan, creo que tienen 2 documentos, yo tengo uno más que armé que después se los voy a subir. Entonces, fíjense que cuando yo saco este valor absoluto, me da el mismo intervalo, la misma solución que yo ya tenía. Bien, entonces, yo puedo venir por este lado y despejar si no quiero hacer la tablita, pero el dominio tiene que ser el mismo, que es este de acá. No puede ser otro. Me tiene que dar lo mismo. ¿Se entendió esto? La idea de la matemática es que ustedes encuentren estrategias para ir resolviendo cosas. Nadie en su carrera les va a pedir que hagan una derivada, una integral, porque eso lo hacen las máquinas. Pero la habilidad de pensar y resolver problemas es lo que les da la matemática. Entonces, ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran. El tema es hacerlo de forma correcta. Acá estaría mal, pero si yo sigo por acá, encontré en menos pasos la misma solución. Se los dejo de lo copian. Bueno, igual esto yo lo voy a subir. O sea, todo esto lo subo. Corto con ustedes, lo subo. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí. Bueno, acá habla de encuentra el dominio y trace la gráfica de la función. Estos ejercicios, si bien ustedes todavía no vieron con Rita todas las funciones, que está en la 1-2, la idea es que pensemos en el dominio y vayamos bocetando, teniendo una idea de cómo son las funciones, de qué forma tienen. ¿Por qué? Porque nosotros en análisis matemático ya no usamos más tablita de valores. La tablita de valores era cuando ustedes ponían, si x vale 1, lo reemplazo y me da tanto. Si x vale 2, lo reemplazo y me da tanto. Y entonces marcaba los puntitos y armaba la gráfica. Eso en la facu no va más, porque ustedes ya van a saber qué forma tiene cada una de las funciones y después van a saber cómo trasladarla en la 1-3. Entonces, como para no confundirlos y no dejarlos ahora hacer tablita de valor y después decirle no se hace más, vamos a bocetar un poquito desde lo que conocemos y vamos a trabajar con dominio. El resto lo vamos a ver en las siguientes clases. No es necesario que lo veamos ahora. Veamos la primera función. ¿Cuál será el dominio de, bueno, vamos a un poquito más para abajo, de esta primera función? El 36. Los reales menos el 2. Los reales menos el 2. Fíjense que el planteo sería 2 menos 3 tiene que ser distinto de 0. Y acá ya ni siquiera necesitan demasiado análisis porque ya me lo dijeron directamente, entonces son los reales menos el 2. Yo siempre les voy a pedir que planteen. Bueno, en este no los voy a matar si no plantean. El tema es que se pueden equivocar y pueden poner el menos 2. Y si no lo plantearon, está todo mal. Si lo plantearon, está la mitad mal. En un examen se ponen nerviosos y a veces cometen estos errores de equivocarse de un signo. Vamos al otro, a ver, el 37. ¿Cuál será el dominio del 37? ¿O cuál será el planteo del dominio del 37? Sería que los x pertenecen a los reales, tales que x menos 5 es mayor que 0. Mayor o igual. Mayor o igual. Uh-huh. Claro, porque no estoy en una división, o sea, puede ser igual. Exactamente, exactamente. O sea, ¿qué me quedaría como dominio? ¿De 0 a más infinito? No. El 5 El incluido, 5. al más infinito. Exacto, del 5. Pues despejo esa inecuación y me queda eso.
les parece que es el 39? Y acá vamos a trabajar un poquito esta función. Los reales menos el 0. Los reales menos el 0. Y cada vez que yo tenga un valor absoluto, voy a tener que trabajarlo si yo quiero dibujar esta función o si la quiero analizar un poco más. Acá fíjense que ni siquiera necesitan un planteo, porque serían las x distinto de 0, o sea, son los reales menos el 0, y está bien. O sea, no necesito volverme loco con un planteo, porque esto es directo. Acá, fíjense que si no planteaban, le podían errar. Todo esto se los debe haber comentado. Gaby es mucho más formal que yo en todo lo, porque tiene una formación mucho más teórica. Ella es licenciada en estadística y yo soy ingeniera de sistemas. Entonces, seguramente ya tiene muchos más pasos, es más específica con eso, de plantear, de resolver, de todo. Entonces, síganla, lo que les va planteando, porque es la forma más sencilla de no errarla. Vamos a hablar de este 39, de esta función. Me voy a separar un toque. Nosotros nos acordamos que el valor absoluto como función, ¿lo vieron ya con Rita, al valor absoluto como función? ¿Se los dijo? No. ¿Es una B corta? No. Bueno, el valor Creo absoluto... que sí, no es la función par. Sí, es una función par. El valor absoluto de una función es justamente el valor positivo de lo que me da. Entonces, cuando va a dar x, si x es mayor que 0, significa que si x vale 5, el valor absoluto es 5. Ahora, va a dar menos x si x es menor que 0. O sea, si x vale menos 5, va a ser menos 5 me va a dar más 5. Esto es lo que me dice el valor absoluto como función. Siempre me va a dar el valor positivo de el valor que yo tenga. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo a esta función g de x no tengo ni idea cómo se grafica. Pero si empiezo a trabajar el tema del valor absoluto, voy a poder llegar a algo que sí puedo graficar. Entonces, nosotros tenemos... Vamos a usar esto. G de x igual a 3x más x por este x, si x es mayor que 0. No puede ser mayor o igual porque dijimos que el 0 no pertenece al dominio. Y después vamos a usar el menos x, estoy sacando el valor absoluto, fíjense que estoy haciendo una función por tramo, si x es menor que 0. Entonces ahí esta función, que era una sola función, la convertí en una función por tramos al sacar el valor absoluto. ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo saqué el valor absoluto y cómo la dividí en dos partes? Sí. ¿Estamos bien? Entonces acá yo digo, bueno, 3x más x me queda 4x. Voy a ir para abajo. Vamos a borrar todo esto y vamos a ir para abajo. Entonces, 3x más 1x, 4x, 3x menos 1x, 2x. 4x sobre x me da 4 y 2x sobre x me da 2. ¿Para cuándo? Cuando es mayor que 0 y cuando es menor que 0. ¿Qué gráfica será esto? 4 y 2. Yo mientras les voy abriendo un graficador para... Constante. Una constante. ¿Y qué forma tendrá esa constante? Una línea recta paralela al eje X. Exactamente. Entonces vamos a compartir acá. Yo les voy a compartir la función. Dijimos que era 3x más el valor absoluto de x. Todo esto entre paréntesis, fin, dividido x. No, esperen que la puse mal. Ahí, dividido x. Y esto no. El valor absoluto de x. No me deja. Valor absoluto de x. Bien. Que los voy a cerrar a ustedes. Fíjense que la gráfica es lo que ustedes me dijeron. Antes de 0 vale 2. Vamos a ponerle otra escala. Ahí está. Antes de 0 vale 2 y después de 0 vale 4. Y línea recta paralela al eje X, constante.
Pero si yo lo tenía así, no lo iba a saber dibujar. En cambio, si lo trabajé un poquito, ustedes vieron que me queda de la misma manera. Y acá, bueno, no se ve, por ahí en el GeoGebra se puede ver un poquito más, pero acá sería un puntito abierto. Si nos acercamos mucho, vamos a ver que no toca el valor. ¿Podés Entonces, volver a explicar, profe, el procedimiento? sí. Cuando nosotros tenemos un valor absoluto, tenemos que recurrir a esto, a saber que el valor absoluto se comporta de esta manera. Fíjense, me voy a ir a la gráfica del valor absoluto. Vamos a la gráfica del valor absoluto. Vamos a sacar esta. Fíjense que para los valores positivos, valen los positivos, lo mismo. O sea, para 1 vale 1, para 2 vale 2, para 3 vale 3. Para los valores negativos, para menos 1, menos menos da más, vale 1. Para menos 2, menos 2, vale 2. Ven que siempre dan valores positivos. Esa es la gráfica del valor absoluto. Entonces, para todo lo que es X, vale X, y para todo lo que es menos X, me va a dar menos menos X, o sea, X también. Eso es lo que dice el valor absoluto y es lo que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con esta función, lo que vamos a hacer es sacar el valor absoluto. Y vamos a tener una X positiva y una X negativa. ¿Cuándo? Cuando X sea mayor que 0 o cuando X sea menor que 0. Eso es lo que escribí al sacar el valor absoluto. Y después, bueno, sumo o resto y divido. ¿Lo ven ahí? Una pregunta, si yo no Sí. tuviese hecho una división, podría poner, o sea, si yo solamente tuviese el 3x más valor absoluto de x, podría poner que si x es mayor o igual que 0. Exactamente, sí. Pero siempre lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de una función es hablar del dominio. Es como preguntarle el nombre. Entonces, primero que vemos una función, sacamos el dominio. Una vez que sacamos el dominio, ya sabemos cuáles son las X con las que tenemos que trabajar. Si no tuviera esa restricción, o si en vez de X abajo fuera X más 1, por ejemplo, que ya el 0 es válido, ahí podría poner mayor o igual. Igualmente, algo que es súper importante, y ahora se los voy a anotar, vamos a ponerlo por acá. Vengo para acá abajo. Yo acá les puse valor absoluto de X, pero supongamos que sea valor absoluto de X más 3. Entonces, esto es X más 3, esto es X más 3, esto es X más 3, y esto de acá es X más 3. Lo que esté adentro del valor absoluto se escribe 4 veces. Después esto se resuelve de otra manera, ¿no? Porque esto nos va a quedar como X mayor o igual que menos 3. Y esto nos va a quedar menor que menos 3. No que 0. Pero ven el proceso que hice. O sea, lo que yo tengo acá adentro, se lo voy a traducir para sacar el valor absoluto. Lo que yo tenga acá adentro, sea lo que sea, a ver si tengo algún símbolo. Vamos a tirar esto para acá abajo. Símbolos. Bueno. Geometría. Ah, mira, acá están los cositos que quería yo. Bueno, vamos a ver un cuadradito. Sea lo que sea, lo tengo que repetir en 4 lugares. Es el cuadradito, ahí les cambio el cosito. Yo en el pizarrón uso una estrellita, pero no le estaría encontrando la estrellita. No importa, un cuadradito. Entonces, fíjense lo que les estoy diciendo. Yo lo que tenga acá en el valor absoluto, sea lo que sea, cuadradito, estrellita, lo que quieran, lo tengo que meter 4 veces y lo tengo que resolver. X más 3
lo escribí x más 3, x más 3, x más 3, x más 3. Después resolví que x sea mayor o igual a menos 3, que x sea menor que menos 3. Pero lo escribí 4 veces. Entonces, ojo con eso, porque a veces que ponen x más 3, sí, x mayor o igual que 0. No, si x más 3 es mayor o igual que 0. O sea, si esto que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0. O si esto que está dentro del valor absoluto es menor que 0. Después se despeja, después se trabaja, pero el planteo es ese. ¿Se entiende la diferencia? Yo acá lo hice con x. Con x es sencillo, pero si yo a la x le meto algo más, me tengo que acordar que todo lo que esté ahí adentro, no importa lo que sea, se repite en 4 lugares. Acá, acá, no me gusta el cuadradito, me gustaba más la estrellita, pero bueno. Acá y acá. Y de esa manera se saca el valor absoluto. Cualquier valor absoluto se trabaja de la misma manera. Esto se los dejo porque en general se confunden y le ponen mayor o igual que 0. ¿Dudas hasta acá? No. ¿Estamos bien? Bien. Sigamos. Fíjense esta función. ¿Qué dominio les parece que tiene? Es una función por tramos. Ya arrancamos con funciones por tramos. ¿Qué les parece que...? Los reales. Los reales. En las funciones por tramos, yo lo que tengo que ver es, en el primer tramo, en segundo, en el tercero, en los tramos que tenga, ¿no? En el primer tramo es una recta, x más 2. ¿Hay alguna x que no puedo usar? No. Listo. Ya sabemos que de menos infinito hasta 0 vale. El segundo tramo es otra recta. ¿Hay algún x que no puedo usar? No. Quiere decir que mayores que 0 vale. Entonces, si menores que 0 vale, el 0 vale y mayores que 0 vale, listo. La función es los reales. Vamos a, quiero que veamos, ahí les pongo, lo pauso un segundo. Veamos esto. Si yo tengo que evaluar la función en un punto, ¿dónde la voy a evaluar? F en menos 5. ¿A dónde lo reemplazo? En x más 2, Bien, ¿por qué? porque te decía que ahí es donde se usaban los x menores que 0. Exacto. ¿Y lo puedo reemplazar en el otro también? No, porque no porque pertenece, son no mayores pertenece a la igual. función, digamos. No, no porque no pertenece a la función, sí. ¿Y cuál es la otra respuesta? Yo dije que eran abajo, te pide que tienen que ser los de x mayores o iguales que 0. Claro, pero además, si yo el menos 5 lo evalúo en los dos, no sería función. Porque para un x yo tengo Tiene solo que ser un y. dos. Claro. ¿Está? Eso es un error súper común que a veces cuando le pedimos que evalúen los dos, ya está mal, porque no entendieron el concepto de función. Para una x hay a lo sumo una y, no hay más. Si yo calculé y me dieron 2, ya está, no es función. Quiere decir que yo tracé una recta vertical y toqué 2 veces. ¿Está? En este, ¿en cuál lo voy a usar? En 1 menos x. Segundo. Bien, o sea que me da menos 1. ¿Y en el otro? También en 1 menos x. Ajá, 1 menos 0 me da 1. Perfecto. Vamos a hablar de problemita. ¿Estamos bien? ¿Están cansados? ¿Todos esos números, profe, los pusiste al azar? Sí. O sea, como que buscaste uno para el primero y 2 para el segundo. O sea, y 2 porque dice que puede ser igual a 0. Uh-huh. Sí, ¿por qué los elegí? Primero porque no me interesa todavía graficar, quiero que lo veamos la clase que viene, y segundo porque me acordé que esto es un error que cometen muchos, entonces se los quise señalar. Igual, todo esto vamos a ir yendo y viniendo un montón de veces, o sea, les voy a recordar este tipo de cosas más adelante cuando sigamos viendo funciones más complejas. Pero la idea es ir sacando errores antes de que ocurran.
si bien yo me guío con el libro, por ahí les meto alguna otra cosita en el medio, de que me acuerdo que por ahí tienen problemas en general. Vamos a trabajar con esto. Problemitas. Un rectángulo tiene un perímetro de 20 metros, exprese el área del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados. Entonces, yo acá ya no tengo la función, me la están pidiendo. Y me están pidiendo que esa función sea el área de un rectángulo. Y no solo el área de un rectángulo, sino que esté en función de uno de sus lados, porque el área de un rectángulo, ustedes saben que es base por altura. Yo ahí tendría dos variables. Y a mí me pide que sea en función de una. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Se trabaja con todos los datos que yo tengo. Lo primero que me dice es que tiene un perímetro de 20 metros. O sea que yo sé que el perímetro, voy a cerrar acá, de un rectángulo saben que es la suma de los cuatro lados del perímetro. Entonces, 2 veces la base más 2 veces la altura. Y esto es igual a 20 metros. Por otro lado, yo sé que el área es base por altura. Entonces, a mí me pide el área en función de uno de sus lados. Y teniendo el perímetro, yo puedo despejar desde acá, porque acá tengo una igualdad. Entonces digo, 2 veces la altura, o sea, 2h es igual a 20 menos 2b. Paso el 2 dividiendo y me queda 20 menos 2b dividido 2, o sea que me queda 10 menos b. Y eso es h. Esa h la puedo reemplazar acá, vamos a sacar un poquito esto, la puedo reemplazar acá, entonces digo base por lo que vale altura. Y ahí tengo el área del rectángulo en función de uno de sus lados, de la base. Podría haberlo hecho de la altura. ¿Se entiende esto? Yo acá tengo que armar la función, no me la dan. Más allá de que por ahí no les salga de una. ¿Se entiende la lógica de esto? ¿De cómo lo trabajamos? Sí, sí. Sí, sí. Entiendo. Ahora, si yo tengo que esta área, que es b por 10 menos b, sacarle el dominio, pensando que es un área, no que es una función cualquiera. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? No lo pide, lo estoy pidiendo yo, pero ¿cuál va a ser el dominio? Los positivos. ¿Todos los positivos? ¿Cuál sería el planteo del dominio? ¿Qué debe pasar? Yo tomo cualquier positivo, por ejemplo el 50. La función no te puede dar negativo porque el área no te puede dar negativa, digamos. Perfecto. La función no puede dar negativa. Bien. ¿Qué más? ¿La base puede ser negativa? Tampoco. ¿Puede ser 0? Tampoco. No. Tampoco. ¿Y qué pasa con la altura? Tienen que ser dos medidas existentes. Uh-huh. ¿Y eso No puede qué ser quiere? 0. No pueden ser 0 y no pueden ser No. negativa. ¿Bien? No. Bueno, vamos un poquito más. Entonces, dominio. Las b que pertenecen a los reales tales que 10 menos b, que es mi altura, es mayor que 0. Y b también es mayor que 0. Las dos tienen que ser mayor que 0, ¿sí? Pero no son los reales positivos. Porque fíjense que cuando yo empiezo a trabajar con esto, 10 menos b mayor que 0. Entonces, el b lo pasé sumando y me queda que b es menor que 10. O sea, b es menor que 10 o 10 es mayor que b, que es lo mismo. Y por este otro lado, b es mayor que 0. No sé por qué me quedó este cosito ahí. Bueno. B es mayor que 0, b es mayor que 0. Entonces, si b es mayor que 0 y b es menor que 10, este es el dominio, entre 0 y 10. Porque si fuera cualquier positivo, yo podría decir que base es 50, y acá me queda 10 menos 50 menos 40. La altura no puede ser menos 40. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. El 52 se los dejo a ustedes, pero no ahora. Vamos a trabajar con está resuelto, así que lo ven después. Vamos a trabajar con el 53, que es un poquito más difícil. Dice, exprese el área de un triángulo equilátero como función de la longitud de uno de sus lados. ¿Qué es un triángulo equilátero?
Tiene todos los lados iguales. Todos los lados iguales. Entonces 52 está, yo ahora se lo subo, lo ven después ustedes. 53. Esto es un triángulo equilátero, ponele. Entonces, ustedes saben que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Si nosotros nos fijamos, este sería el área. Si nosotros nos fijamos, la altura es esta de acá, ¿sí? Del triángulo. La base o cualquiera de los catetos del triángulo valen lo mismo porque son todos iguales, ustedes me lo dijeron. Entonces acá tenemos que recordar al querido Pitágoras, donde Pitágoras, ¿qué me decía? Pitágoras me decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los catetos al cuadrado, cateto 1 al cuadrado más cateto 2. Entonces, si yo me fijo en el triángulo, esperen que estoy moviendo mucho porque estoy scrollando. Ahí está. Si yo me fijo en el triángulo, la hipotenusa sería, por ejemplo, tomé este triángulo en amarillo. Puedo haber tomado cualquiera de los dos, pero tomé este triángulo para trabajar con un triángulo rectángulo para poder aplicar Pitágoras. Entonces yo digo, la hipotenusa al cuadrado sería b al cuadrado, este b. ¿Sí? Es igual a la suma de los catetos al cuadrado. El primer cateto podría ser este de acá abajo, que sería la mitad, porque es un triángulo equilátero. O sea, b sobre 2 al cuadrado. Y el segundo cateto sería la altura. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, ¿a mí qué me queda? Lo voy a despejar. Voy a decir que h cuadrado es igual a b cuadrado menos esta parte. Sería el cateto menos la hipotenusa. H va a ser igual a la raíz cuadrada de esto, la raíz positiva, porque como h es una longitud, no va a poder ser negativa. Entonces yo acá lo puedo despejar sin ninguna duda y me va a dar esto. Este es h. Es b cuadrado menos b sobre 2 al cuadrado. Reemplazo, área es base por la altura, que es mi h, sobre 2. Y acá lo que hice fue b al cuadrado sobre 4, o sea, distribuí el cuadrado. Y esto me queda b cuadrado menos un cuarto de b cuadrado, 3 cuartos de b cuadrado. Hasta aquí que marqué en verde, está bien. Si lo quieren seguir trabajando, lo pueden trabajar. Pero hasta ahí ya hice el área de un triángulo equilátero en función de uno de sus lados. Profe, Sí. yo ese ejercicio lo hice diferente, lo hice con la tangente, ¿puede ser? Bueno, con la tangente. ¿Y cómo sabías el ángulo? Y porque dije todos los ángulos del equilátero serían 60. Exacto, pues son los tres iguales y la suma de los ángulos interiores de un triángulo Claro, son vale 80. 180 grados. Sí, también es una forma. Ah, listo. Siempre y cuando el área te haya quedado en función de uno de sus lados. Sí, 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 sí. Listo. ¿Sí? Sí, sí, también. Yo usé Pitágoras porque en general se acuerdan más de Pitágoras que del seno, tangente, etc. Hagan este. Vamos a achicarlo un poquito. Ahí está. Bueno. Planteamos el volumen y ahora analizamos el dominio también.
¿Cómo es el volumen de una caja? De una caja cualquiera. Sería el largo por el ancho y por la altura. Bueno. Sería base por altura por profundidad. Más Claro. que altura, porque si no es como que vamos a confundir altura con la otra altura. Base, altura y profundidad. Bien. O sea, esto que pusimos acá. Base por altura por profundidad. Bien. ¿Cuál sería la base? Las 20 pulgadas. No. 20 pulgadas menos 2x. 20 pulgadas menos los 2 pedazos que le saqué. Bien. ¿Cuál sería la altura? 12 12 menos menos 2x. 2x. Ajá. 12 menos 9. ¿Y cuál sería la profundidad? X. X, exactamente. Entonces mi volumen me queda como 20 menos 2x por 12 menos 2x por x. ¿Cuál es el dominio de eso? Todos tienen que ser mayor a 0. Bueno, a ver, resuélvanlo. Resuelvan el dominio de esto. Mientras ustedes resuelven, me voy a buscar el cargador del celu que se me está quedando sin batería. Los escucho. ¿Qué les digo? Eh, 240x menos 64x cuadrado más 4x cubo. Bueno, hiciste la distributiva. Bueno, pero yo necesito saber qué x son válidas, o sea, el dominio. ¿Qué x puedo tomar? Del 0 al 6 sin incluir los dos. Exacto, del 0 al 6 sin incluir. No vi quién, perdón, yo soy un desastre con los nombres, encima ustedes son 52, o sea, me va a costar mucho recordarlo. Y además tengo 8 cursos, así se me complica un poquito, así que perdón que no recuerde sus nombres, lo voy a intentar. El tema es así, no sé quién me dijo que hizo la distributiva. Bien, hiciste la distributiva, te quedó un polinomio de grado 3, porque acá hay 3x. Ahora, de ese polinomio lo que podemos hacer es sacar raíz y volver de nuevo a factorizarlo, o bien con esta factorización que yo ya tengo, puedo armar el dominio, sin necesidad de volver a factorizarlo, porque ya lo tengo factorizado de alguna manera, más allá que tenga 2x y no x. Entonces, si yo me fijo, digo que esto sea mayor que 0, que esto sea mayor que 0 y que esto sea mayor que 0, que esto es lo que deben haber hecho. Y ahí en los cálculos adicionales
les queda esta parte menor que 10, esta parte menor que 6 y esta parte mayor que 0. Y si yo tengo que trabajar con todos, digo, bueno, el 0, el 6 y el 10. Una compu táctil, pero lo que no tengo es nada de pulso. 10, ahí está. Entonces, yo dije menor que 10 para este lado, menor que 6 para este lado, mayor que 0 para aquel lado. Entonces, fíjense que donde se intersectan las tres es entre 0 y 6. ¿Alguna duda hasta acá? No, pero Ah, perfecto. ¿Estamos bien? Buenísimo. Bueno, hablemos de par e impar, y ya con eso vamos cerrando. ¿Se acuerdan cuando una función era par y cuando una función era impar, gráficamente hablando? Algo par, me dijeron. Sí, par era cuando son simétricas con el eje Y y sí, impar cuando son simétricas respecto al origen. perfecto. 61, función f, par, impar. Impar, Bien, función g, Par. función f en el 62. par. No, Impar, perdón. no, tampoco. Ah, Porque no se refleja con Yo respecto puse al origen. que no era par ni impar. Exacto, no es par ni impar. ¿Y el g? Par. 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 Fíjate que la f no está en el origen. Si estuviera en el origen sí sería impar, pero como no está en el origen, además una función impar, si el origen pertenece al dominio, o sea, si el 0, 0 pertenece al dominio, tiene que pasar por ahí. No hay otra forma, si no, no se puede reflejar. Si pertenece. impar, 61, ¿por qué no? porque no está en el origen, en el 62 la f, ¿eh? Y par tampoco, porque cuando yo lo reflejo no son iguales. Son Ah, opuestos. claro, yo ¿Ya? había puesto par. Yo lo que hago por ahí para darme cuenta es como que doblo el Exacto. sistema y si coinciden sería, o sea, si yo lo hago una vez y me coinciden es par, y si es en el origen es como que tengo que darlo para la izquierda y después para abajo, Exacto. O para arriba, depende de dónde o esté. para arriba, así de repente. Sí. De hecho, si nosotros vemos en el 61, fíjense que esto es primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Vamos a anotar. Primer cuadrante es esta parte. Entonces, fíjense que esta cosita está en el primer cuadrante, entonces la otra tiene que estar en el tercer cuadrante. Y después, esta cosita de acá está en el segundo cuadrante, o sea que esto tiene que estar en el cuarto cuadrante. Siempre los cuadrantes opuestos diagonalmente. Eso también es una forma de verlo. Como que cambia de positivo a negativo. Este puntito de acá, que sería, supongamos, 1, 1, acá va a ser menos 1, menos 1. Eso es impar. Eso gráficamente. Ahora, si yo tengo una función, pero no tengo la ley, pero no tengo la gráfica, es par si f menos x es igual a f de x. Y es impar si f menos x es igual a menos f de x. O el menos lo pueden haber puesto acá, no sé dónde se los puso Rita. O sea, si se refleja con respecto al i o si se refleja con respecto al Sí, origen. de las dos maneras lo puso, dijo que Es lo fue mismo, lo porque mismo. el menos puede ir para un lado o para el otro. Bueno, a mí Sí, me por gusta de esta manera porque la forma de resolverlo es más sencillo. A ver, ¿cómo se resuelve? 65. Yo tengo primero que evaluar f menos x, porque tanto en este como en este tengo que evaluar f menos x. Entonces, si evalúo f menos x, significa que yo le meto menos x a donde dice x. Esto lo vimos cuando vimos lo vieron con Gaby cuando vieron el ejercicio 21. Está loco el perrito de enfrente. Cuando evalúo digo, menos x me queda igual, menos x al cuadrado me queda x cuadrado. Entonces, esto que me quedó acá, ¿qué es esto? O sea, f menos x es igual a f de x. Bueno, quería marcar todo. F menos x, no me deja. ¿Es igual a f de x? No. Este que me quedó acá, que es f menos x, ¿es igual a f de x? No, por lo tanto no es par.
Entonces ahora lo que yo voy a calcular es menos f de x. O sea, menos f de x es al f de x ponerle un menos. O sea, me da esto. Este sería mi menos f de x. A ese menos f de x que tengo acá, bueno, vamos a sacarlo en verde, es igual a f menos x, que era lo que yo había calculado. Sí. Sí, son iguales. Por lo tanto, lo estoy dejando ciego con los colores brillantes. Por lo tanto, es una función impar. Entonces, ¿qué les quiero decir? Primero calculo... Me perdí en la segunda, profe. ¿Cómo? ¿Igual a qué? En el segundo, en este. Sí. Menos f de x. Ajá. Entonces, los pasos serían, a ver, 1, calculo, no sé si calculo, no la tengo ahí para ver si es el término correcto, f menos x. Luego, comparo si f menos x es igual a f de x. Esto sería, si no, calculo menos f de x, que lo puse en cualquier lado, menos f de x. Ahí le saco los colores y todo, lo estoy escribiendo de alguna manera. Y luego, bueno, esto sería para atrás. Ahora lo voy a acomodar. Calculo f menos x. Comparo, pues me falta, estoy en un if que me falta el sí. Y ahora comparo esto. Bien. Entonces, vamos de nuevo. No sé por qué puso todo en cursivo. Estos serían los pasos. Calculo f de menos x. Listo. Comparo si f menos x es igual a f de x. Sí, entonces es par. Si no, sería no. Ahí voy a calculo f menos x, me voy para atrás y comparo esta. Y ahí vamos de nuevo. Sí, entonces es impar. No, no es par ni impar. Estos serían los pasos. Acá no sería A y B, serían puntitos, pero se los estoy escribiendo tipo pseudocódigo, ustedes son de química, pero bueno, no importa, como para que lo entiendan. Entonces, estos serían los pasitos de acá. Vamos a trabajarlo de nuevo. A ver si lo podemos ver todo junto. Calculo f menos x. Calculé f menos x. Vamos a sacar todos los colores, así queda prolijo. Luego, comparo f menos x con f de x. Está acá. Si es así, son iguales, es par. Si no, voy para abajo. Y digo, armo f menos x. Comparo f menos x con menos f de x. Si es par, si son iguales, entonces es impar. Si no, no es par ni impar. Llevo todo esto para allá. Vamos de nuevo para este lado. 68. 68. Primero que hago, f menos x. Reemplazo f menos x, me queda menos x menos valor absoluto de x. Ustedes saben que el valor absoluto de menos x y el de x son la misma cosa. Entonces, eso es igual al valor absoluto de x. Luego comparo f menos x, que es esto de acá. ¿Es igual a f de x? No son iguales, por lo tanto, no es par.
Ahora calculo menos f de x, o sea, a mi f de x original le pongo un menos, básicamente. Le pongo un menos y me queda así. Y luego comparo f menos x, que era lo que yo había calculado primero, con el menos f de x. ¿Son iguales? Sí, entonces es una función impar. ¿Me siguieron ahí? Sí. Sí. Este sería como Sí, sí. el algoritmo de los pasitos para resolverlo. Vamos a ver a una que no es par ni impar. Después esos pasitos se los pongo bien. Bien. Uy, me fui. Acá, el último. 70. Me dice 1 más 3x cubo menos x a la quinta. Calculo f menos x. Reemplazo 1 menos x al cubo menos menos x a la quinta. Entonces, menos x al cubo me queda menos x al cubo, que es esto de acá. Menos x a la quinta me queda menos x a la quinta. Con este menos me queda más. O sea, esto es lo que me queda como f menos x. ¿Eso es igual a esto que tengo acá? Fíjense que no es la misma cosa. Por lo tanto, no es par. Ahora calculo menos f de x, o sea, al f de x le pongo un menos. Y me queda esto de acá. Entonces, f menos x es igual a menos f de x? No. Por lo tanto, tampoco es impar. Esta es una función que no es par ni impar. Les voy a acomodar esto. ¿Se entendió ahí con los pasitos? Sí, entendido. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, esto sería verificar simetría. Bueno, esto sería la unidad 1, 1, ¿sí? Yo ahora corto con ustedes y les subo esto. Ustedes con Rita van a seguir con la 1.2 viendo todas las funciones y probablemente arranquen con la 1.3 que tiene que ver con corrimientos de funciones. Nosotros vamos a empezar a hacer práctica de la 1.3, no de la 1.2, pues la 1.2 lo único que hace es definir funciones. Igualmente creo que le subí, a ver, vamos a ver, IQ 03, no me acuerdo, capaz que sí. Bueno, ahí está, números reales, apuntes de números reales, práctica de números reales. Ah, tienen las tres, miren, está bien lo que yo les decía. Si alguno, por ejemplo, no, estos son todos PDF, les subí todo PDF. Clase de práctica. Ah, PDF, una genia total. Bueno, si ustedes tienen un Word, puede ser que no vean las fórmulas, entonces lo abren con el documento de Google o lo bajan como un Word, porque los PDF lo ven sin problema. Pero los Word no se ven sin problemas. Bueno, son todos PDF. Así que yo les voy... Todos PDF. Acá están los ejercicios sugeridos también. Entonces, yo lo que voy a hacer es ahora en esta, subirle este documento que acabamos de armar. Y la clase que viene, calculo que vamos a estar con Gaby, vemos ya la 1.3. O sea que la 1.1 está cerrada. Practiquen, revisen y todo lo que necesiten preguntar nos escriben. ¿Alguna duda? Dale. No, profe. Gracias. Buenísimo. Bueno, Nos chicos, vemos. Gracias, profe.